el que us he de dir és que per molta gent, o vist des de fora, és un agitador cultural i un investigador, però ell es defineix com observador internacional. Jo el que us recomano és el seu blog, demasiadosuperàvit.net, i potser el darrer article, per dir-ne algun, ser creativo come mierda. Que el seguiu al Twitter i al Facebook. De les coses que ha fet, suposo que també ens en parlarà si vol, però per tenir una petita referència, Li Produccions, però podríem parlar del Procomú i presentar-lo ens portaria tot el matí. Ho deixaré aquí. Quan vulguis. Es un momento como complicado para las políticas culturales, porque yo creo que estamos en un impasse. Estamos en una situación como de estar en medio de un sitio y otro, y como no estamos en ni un sitio ni otro, pues a lo mejor por eso estamos donde estamos. Porque como que todo el modelo como de la ilustración, ¿no? Como la cultura, bueno, lo de Arno, ¿no? Lo mejor que se ha dicho y se ha hecho, ¿no? Esta cultura como algo que te educa, como lo que te puede aportar, pues se puso muy en crisis y cada vez pues, se ha puesto más en entredicho y ha habido cada vez menos argumentos para defender eso, ¿no? Entonces como que encontramos ya en políticas culturales de forma decreciente gente que defienda eso, ¿no? Como la cultura es buena en sí misma y por eso hay que defender la ultranza, ¿no? Entonces ese modelo de política cultural ha tendido a desaparecer, ¿no? Como que tenemos residuos obviamente, pero ya nadie apuesta fuerte por eso. Y por otro lado, la última década, las dos últimas décadas nos azotaron con todo el tema de las industrias creativas, industrias culturales, que bueno, que ha sido uno de los grandes bluffs de la política cultural. Creo que ahora ya seguir defendiendo eso como modelo, teniendo en cuenta todas las estadísticas y datos de crecimiento, donde no hemos visto ningún tipo de crecimiento con eso, donde hasta Richard Florida, que era la persona que en su momento hablaba de las ciudades creativas, la creatividad nos sacará a todos de pobre, ha escrito ya y de forma pública diciendo me equivoqué, todo esto de hacer de la creatividad y tal genera desigualdades, ha generado ciudades donde los precios del suelo han subido mucho en las zonas creativas, desplazando a la gente creativa a otros lugares. Desde la geografía urbana no tengo nada que aportar desde las industrias creativas, es decir, no hemos podido mostrar que en zonas rurales, zonas menos agraciadas económicamente, las industrias culturales haya cambiado sustancialmente eso. Entonces nos encontramos con que, a ver, fue una apuesta, y de hecho cuando en Reino Unido se empezó a hablar de industrias creativas, en la década de los 90, ya se decía, estos son políticas no basadas en hechos. Es una apuesta, es decir, creemos que esto va a funcionar. Lo que ningún indicador ha llegado a demostrar que se han cumplido las expectativas. Entonces, encontramos que de forma creciente, pues, por ejemplo, en el Reino Unido, donde trabajo yo, los departamentos de industrias creativas han desaparecido, se han sido reemplazados por innovación social, bueno, por todos estos subgéneros que han salido, pero en política cultural ya nadie está trabajando desde allí, ahora mismo en el Reino Unido. Aquí no conozco la situación mucho, ¿vale? Entonces nos encontramos en un impasse, ¿no? Es decir, no podemos defender que la cultura es buena por sí misma y todas estas industrias creativas que nos iban a sacar de pobres a todas, no nos han sacado de pobres y encima pues, han generado desigualdades sociales, urbanísticas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, ahora tenemos que pensar, tanto desde la política pública como desde la práctica cultural, qué hacemos para salir de esto. Y tenemos que empezar a ver qué proponemos, porque creo que hay que ser propositivos, pese a todo, para empezar a ver qué modelos híbridos, qué rescatamos de cada una de estas cosas, qué de estos proyectos de político-culturales que ha fracasado completamente y qué se puede rescatar, ¿no? Y creo que es desde allí donde voy a intentar lanzar un par de reflexiones, un par de ideas, desde ese conocimiento y, por otro lado, desde mi vinculación y práctica con lo que se viene denominando la cultura libre o un interés por el procomún como un posible modelo económico, social y de gestión colectiva, ¿vale? Entonces, es lo que voy a hacer durante esta mañana. ¿Qué pasa? Que como han fracasado estas dos cosas, se ha ido generando esta idea de que la cultura no crea empleo, la cultura depende de ayudas públicas, estamos todos en un impasse, que si la cultura es demasiado vanguardia y sale gente desnuda, no sé qué. Estos memes que se han ido recorriendo hace que de repente la cultura ahora socialmente se perciba como un problema. Y yo creo que es el problema más grande que nos enfrentamos ahora mismo, es esta percepción social de la cultura. Es un sector que ha vivido de ayudas públicas, que ha vivido por encima de sus posibilidades, que son para una élite muy pequeñita, todas estas cosas.
Y hay una percepción social de la cultura terrible. Y entonces ahora tenemos que empezar a pensar en políticas culturales y en modelos de trabajo que partan desde esa premisa. Es decir, no tan solo tenemos que edificar este sector, sino que encima tenemos que pensar cómo cambiamos esa imagen. Y por eso voy a hablar de como cosas simbólicas y cosas más estructurales operativas durante el día de hoy, ¿vale? Y por otro lado, como que en esta falta de visión de políticas públicas ahora mismo, lo que me estoy dando cuenta a raíz de las entrevistas que estoy conduciendo últimamente en instituciones públicas o gente que trabaja en la cultura, es un desgaste del talento brutal. Es decir, profesionales supercapacitados, personas que llevan mucho tiempo trabajando, personas muy buenas, que están en una situación de frustración brutal, de imposibilidad de ejercer cierto liderazgo, de imposibilidad de hacer que ideas que podrían ser interesantes pasen más allá del umbral de la idea. Gente trabajando en instituciones públicas que están quemadísimas. Y eso no es bueno. Y me parece brutal, es decir, como que llevaba tiempo fuera y empecé a hablar con gente que trabaja en instituciones públicas y sector cultural y está la gente hecha polvo. Por horarios de explotación brutales, porque la gente se está dejando la piel para levantar proyectos, porque no tiene complicidad de las administraciones, porque los presupuestos han recortado. Entonces, tenemos eso de base también, que me parece una pasada esa situación. Es decir, permitir que la administración permita que el talento se derroche de esta forma, es decir, forzando la máquina tanto que la gente se acaba quemando, me parece una pasada. Últimamente estoy dándole vueltas a un término que había pasado al desuso, pero que me parece muy interesante, que es la idea de servicio público. ¿Qué deberían hacer las administraciones públicas? Prestar un servicio público. Y es una palabra súper antigua, es una cosa súper antigua, que de repente, a base de entrevistar y trabajar mucho en la BBC para un trabajo que he hecho, he visto cómo se articulaba y cómo servía para vertebrar un proyecto de política cultural brutal, que es la BBC. Prestar un servicio público. Nunca olvidar que lo que hagas tiene que interesar, tiene que cumplir expectativas, tiene que estar siempre sirviendo al máximo de personas. Y esa idea de servicio público nunca estuvo implícita, por ejemplo, en las industrias culturales, que eran programas para facilitar que un número pequeño de personas pudieran hacerse empresa. No era un servicio público. No cumplía esas expectativas. Entonces, la Administración estuvo invirtiendo y estuvo haciendo planes para una cosa que nunca llegó a convertirse en ese gran servicio público que podía haber sido, pero que no ha pasado, vamos. Entonces, desde allí es donde voy a pensar un poco. Y desde esto voy a ver cómo se pueden generar estrategias o fórmulas para pensar unas economías de todo esto. Estamos en un momento de crisis, pero también un momento interesante. La gente está pidiendo, exigiendo transparencia. Es decir, es un momento donde yo nunca antes había visto a la sociedad civil pidiendo más transparencia. Pidiendo transparencia a estatutos políticos, pidiendo transparencia a las administraciones, a las instituciones. Yo creo que ahora mismo sería súper interesante, desde la gestión cultural, trabajar en eso. Es decir, lograr ese tipo de transparencia. Lograr sacar ciertos mitos, ciertos fantasmas de las instituciones. Empezar a trabajar, ya que ahí se va a introducir una ley de transparencia, ya que es una demanda social que las instituciones y las administraciones públicas manifiesten cómo gastan su dinero, empezar como mediación, es decir, asumir ese rol de mediadores para facilitar y traducir lo que está pasando. Con eso creo que vamos a desmantelar un fantasma, y es que el sector de la cultura recibe muchas ayudas. O solo recibe ayudas, o recibe más ayudas que otros muchos sectores, que ahora mismo está clarísimo, joder, solo lo que han recibido los bancos en los últimos años es que no tiene punto de comparación, por ejemplo, ¿no? Y estoy siendo explícitamente aquí demagogo cuando hablo bancos, pero después podemos mirar muchos de los sectores industriales y ver en términos comparativos cuánta inyección pública ha habido. No es verdad que la cultura sea ese pozo sin fondo de ayuda pública. No lo es si tenemos en cuenta el servicio público que está prestando, ¿vale? Entonces, como que allí creo que hay que empezar a trabajar. Por ejemplo, la Tabacalera de Donosti hace 2 años empezó a publicar todos sus presupuestos, a qué dedicaba cada ejercicio, etcétera, etcétera, consiguiendo una complicidad con la ciudadanía que no había tenido hasta el momento. ¿Por qué? Porque ya no es esa institución donde pasan cosas raras y no sabemos en qué se gasta la pasta. Se dan cuenta que de repente una persona está cobrando mucho menos, una persona trabajando ahí, cobrando mucho menos que la persona que está trabajando en el puesto al lado. Entonces, de repente, matar ciertos mitos creo que es bueno, y la transparencia ahora mismo en presupuestos nos puede ayudar a eso. Por otro lado, tenemos una situación de novedad
que me parece que es una oportunidad de negocio y una oportunidad cultural sin precedentes, y es la digitalización creciente de archivos, colecciones, vídeos, etcétera, etcétera. Es decir, hay, y ahora voy a hablar de ellos, de algunos ejemplos, grandes colecciones públicas, grandes museos, grandes infraestructuras que están digitalizando sin conocer realmente qué es eso. Es decir, cuál es el valor real de todo eso que hay. Estamos hablando de un potencial cultural, social y económico que aún muchas administraciones no están ni percibiendo lo que es eso. La puesta a disposición pública de toda una historia de material archivado. Y creo que ahí tenemos una cosa que está a huevo para empezar a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque potencialmente puede generar riqueza. Está claro que digitalizar y compartir el patrimonio genera toda una serie de externalidades positivas, tanto culturales como sociales, y ahora mismo se están abriendo áreas de negocio que nadie está percibiendo allí. O sí se está percibiendo y se está empezando a privatizar, que es lo que me preocupa a mí. Es decir, que voy a hablar de cómo ahora mismo grandes empresas están entrando a hacer gestión cultural, por ejemplo Google o YouTube, están haciendo la función de gestores culturales, entrando en este gran espacio donde muy poca gente se ha dado cuenta del valor que hay, tanto económico como cultural, ¿vale? Lo que vemos en todas estas instituciones o todos estos programas, ¿no?, es que se enfrentan a, por un lado, cómo renegociar obras o piezas que tienen un copyright restrictivo, es decir, que no permite que entre en el dominio público, y cómo facilitar que todo esté bajo la misma licencia, por lo cual tú puedes remezclar, trabajar con todo, sin tener que estar negociando continuamente los derechos de cada cosa por separado, ¿no? Y ese es el gran problema. Cómo hacer que eso realmente sea un servicio público, que la ciudadanía entienda perfectamente qué puede hacer y qué no puede hacer con eso, sin muchas licencias raras, sin muchas complicaciones. Es decir, eso es donde una administración pública puede hacerlo, más allá del ejercicio individual de cada una de las personas, ¿no? Y ahí es donde tiene mucho sentido que las instituciones estén trabajando en eso, en esa homogeneización y esa capacidad de poner a disposición contenidos, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que obviamente esto genera unas externalidades, tanto económicas como culturales, brutales, y se está metiendo el sector privado de forma creciente en todo esto. Os digo un ejemplo. ¿Conocéis el Google Cultural Institute, el Instituto Cultural de Google? ¿Lo conocéis? No, es una pasada, están como una cabra. Lo que le ofrecen a instituciones es, te digitalizamos todo tu archivo, te lo ordenamos todo y lo ponemos en una página web que accesible a todo el mundo bajo la licencia que nosotros elegimos. Como Google Books, un poco, ¿sabes? Lo que hacían las bibliotecas, pues con archivos, contenidos y museos. ¿Qué pasa? Que esto fue muy apetecible al principio para museos pequeños, que no tenían recursos propios. Dicen, ostras, mía, siempre hemos tenido este archivo que nunca... Sé que tenemos cosas interesantes, valiosas, pero no sabemos gestionar, no tenemos recursos para hacerlo. Entonces era una ayuda, ¿no? Viene una empresa grande de Estados Unidos y te lo hace por ti. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, todo el legado, todos los papeles de Nelson Mandela, por ejemplo, ya son propiedad del Instituto Cultural de Google. Nelson Mandela, para daros un ejemplo. Último reciente, la casa de Ana Frank. Los documentos, todo lo que se ha generado alrededor de Ana Frank, ahora está dentro del Instituto de Google. ¿Qué pasa? Ostras, claro, que las empresas grandes también ven dónde hay una oportunidad de negocio aquí. Otro ejemplo que me parece un poco preocupante. El Cinecittà, que los estudios de cine de Italia, ¿vale?, tiene Luce, que es el archivo público. Luce no tiene dinero y compensan eso haciendo un pacto con YouTube, que YouTube digitaliza todas las obras y se las cuelga. ¿Vale? En principio es un win-win, ¿no?, de esas cosas de los win-win que decíamos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? Que claro, imaginaros el archivo público cinematográfico italiano. Tiene muchísimas imágenes de Mussolini, de fascismos varios, de nazis, etcétera, etcétera. Es historia, ¿vale? ¿Qué hace YouTube? Ahora que empiezan a haber comentarios de chavalada diciendo ¡hola, mira qué guay, unos nazis, no sé qué! Compartiendo ese vídeo, YouTube lo retira. ¿Por qué? Porque va a encontrar la política de YouTube tener vídeos que hacen apología al nazismo. Entonces, claro, ahí tenemos un límite interesante. Que una institución pública que vela por la memoria expone, enseña, contextualiza. Tiene gestores y gestoras culturales que saben explicar estas cosas. Que saben decir, bueno, Mussolini no es solo nazismo. Es parte de la historia de Italia. No podemos eliminarlo porque ahí la chavalada está troleando a base de comentarios, ¿no? YouTube sí. ¿Por qué? Porque va a encontrar la política pública de YouTube.
Entonces, de repente, el archivo público de la Cinecittà está completamente zonas que faltan porque va en contra de las políticas de YouTube. O porque hay desnudos, o porque hay violencia, o porque hay nazismo. Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Y es estos pactos público-privados, a veces tenemos que ver qué se pierde. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque una empresa privada no tiene que dar ningún servicio público. No tiene ninguna obligación. No tiene ninguna obligación de hacerlo. ¿Para qué va a hacerlo? ¿Para qué va a hacer un Google un servicio público? No, hace un servicio que le interesa, por A o por B, ¿no? Y ahí es donde reivindico esta figura del servicio público para repensar otra vez políticas culturales desde este momento, desde este paradigma digital, desde este paradigma donde ha habido muchos cambios y donde hemos visto modelos que han fracasado estrepitosamente. Entonces, claro, ahora me diréis, ¿no estás hablando de mediación cultural? ¿O es mediación preventiva lo que estoy proponiendo aquí? Es decir, es verlas venir e intentar acelerar un poco lo que está pasando. Es hacernos cargo de nuestro legado, es hacernos cargo del acervo digital. Y eso es un trabajo importante que tiene repercusiones económicas, como ya he dicho, pero también culturales. Y por eso lo quería compartir con vosotras en este contexto, porque creo que puede ser interesante. Hemos visto, por ejemplo, en el entorno universitario, toda la aparición en Estados Unidos, sobre todo el open access, ¿no? de revistas académicas que se publican con licencias abiertas, permitiendo que se puedan distribuir y compartir los conocimientos entre la comunidad universitaria. ¿Por qué? Por una razón muy clara. El sistema de revistas académicas es una de las cosas más perversas que he visto en la vida. ¿Cómo? Para dar clase tienes que publicar asiduamente. ¿Vale? Tienes que publicar en revistas académicas. Las revistas académicas, algunas te cobran, otras no, por publicar. Pero después le venden a tu propia universidad la revista, que necesita tenerla para acreditar que tiene contenidos científicos. No es win-win, es super-win para un agente, ¿vale? No para la comunidad académica, que no gana nada, porque se ve obligado a dar contenidos gratuitos a revistas que después le pagan por usarlas. Es de locos, ¿no? Pues ahí es donde estamos. Hay que repensar este tipo de estrategias, hay que pensar estos mecanismos económicos. Y es ahí donde la cultura libre me está ayudando personalmente y creo que nos puede ayudar de forma colectiva a pensar en salidas a esto, ¿no? Ahí tenemos que empezar a pensar cuáles son los indicadores de retorno social, es decir, dónde realmente se crea servicio público, dónde realmente se está generando algo positivo para la ciudadanía, cuáles son las escalas de valor reales de la cultura, que allí hemos tenido un debate como larguísimo y nunca lo hemos resuelto. ¿Qué tipo de esferas de valor colindantes operan en el mundo de la cultura? Porque sí, está la esfera económica, la cultural, pero está el valor de no uso también de la cultura. Yo nunca voy a ir a la Sagrada Familia, pero para mí, aunque no la vaya a usar en mi vida, creo que es un valor que esté allí. Ese valor de no uso me hace ser parte de una comunidad. Y en la cultura operan muchos valores de no uso. Sé que hay ciertos cuadros que nunca voy a ir a ver, pero creo que tienen que estar. Creo que hay ciertas obras de vanguardia que nunca consumiré, pero creo que deberían estar. ¿Y cómo medimos el valor de no uso? ¿Qué es lo que nos hace colectivos? Nos hace identidad colectiva, ¿no? Además de todos los otros valores, antropológico, cultural, estético, bueno, todas esas cosas que ya sabemos, ¿vale? Entonces, como que empezar a pensar en esas esferas de valor nos permite identificar cuáles son los modelos económicos y los modelos económicos que no nos limiten el acceso, no nos limiten nuestras posibilidades. Aquí, pues, como yo apostaría a que todos esos trabajos que se han financiado con dinero público retornen de forma directa al dominio público, es decir, si hay una cosa que se ha financiado de forma pública, ¿por qué no devolverla? ¿Por qué no romper ese miedo a es que estás dando dinero a gente para que haga dinero? No, directamente. Tiene una vida económica limitada, es decir, una película de cine, tiene una vida económica limitada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hay muy pocas películas que tengan más de 10 años de vida económica. Os retaría a todo lo que se ha producido con dinero público que me digáis cuántas ha tenido más de 10 años de vida económica. ¿Por qué eso no devuelve? No vuelve a las colecciones, no vuelve a los archivos, no vuelve a estos grandes archivos que se pueden compartir. ¿Por qué no empezamos a quitarnos el San Benito de que esto es dar dinero a mano alzada a todo el mundo, ¿no? Y allí es donde creo que podemos empezar a pensar en otro tipo de política pública. Obviamente hay que hacer un balance del copyright diferente, ¿no? Ahora mismo hay un sistema que no beneficia más que a ciertas empresas o a ciertas entidades, pero que nunca beneficia a los creadores y creadoras, porque si nos hubiera beneficiado no estaríamos en la situación que estamos, ¿está claro? Es decir, no, allí creo que no hay tutía. Y vamos de forma colectiva a pensar formas ingeniosas y creativas de resolver este paradigma
en que todas las instituciones están creando dominio público, están creando toda una serie de obras que podemos gestionar, podemos compartir, de las que nos podemos enriquecer. Y creo que allí es en estos nuevos nichos, en estos nuevos espacios, donde podemos identificar espacios para la economía, espacios para la cultura y, sobre todo, pensar que hay un bien que es común del que nos podemos beneficiar todas y todas. Y creo que hacia allí es la propuesta que os hago esta mañana. Gracias.